tiene una silla a su lado que esté libre, por favor levante su mano para que los facilitadores puedan ubicar. Ok. Muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 1. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan para encontrar a Jesús en este Evangelio. Versos 14 al 18. ¿Lo tenemos? Leo en Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. Para aquellos que dicen que han ido al cielo y han visto a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Ese es nuestro plato esta tarde. Vamos a tratar de estudiar este pasaje bajo 3 preguntas que son preguntas que corresponden a nuestra humanidad, que son preguntas con las que caminamos en momentos en nuestra vida, que son preguntas tal vez que usted trae hoy, esta mañana, a este lugar. 3 preguntas que tienen que ver con Dios y con la presencia de Dios. 3 expresiones de nuestra humanidad que trataremos de ver en este pasaje como respuestas de Dios a esas expresiones. La primera, que tal vez usted en algún momento de su vida se ha llegado a decir o ha expresado es: ¿podrá Dios entenderme? ¿Dios me puede entender? ¿Dios puede entender lo que es sufrir? ¿Dios puede entender lo que significa vivir en esta carnita y en estos huesitos? ¿Dios puede llegar a entenderme? Pero si Dios es Dios, Él está como tan lejos, ¿cómo me va a entender Él? Él no sabe lo que es aquí. Él no sabe lo que se vive debajo de este sol, debajo de este cielo. Y muchos de nosotros hemos caminado en momentos en la vida con eso, diciéndole a Dios: tú no me puedes entender. Tú no me puedes entender, porque tú eres Dios. La segunda expresión que hemos llegado a expresar en algún momento y que este pasaje viene como una respuesta es: me siento solo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque conmigo parece no estar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de la pérdida de este familiar querido? ¿Dónde está Dios en medio de la enfermedad de mi hijo? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento que estoy viviendo? Me siento solo, oro y no siento absolutamente nada, es como si le estuviera hablando a la pared. ¿Dónde está Dios? Me siento solo. Y finalmente vamos a tratar de responder una pregunta trascendental en nuestra vida y es: ¿realmente hay alguien que me pueda amar en verdad? Pregúntese por un momento, ¿hay alguien que lo pueda amar a usted en verdad? ¿Tiene usted a alguien que lo ame en verdad? Usted puede pensar: sí, mi esposa, mi esposo. Yo quisiera mostrarles esta mañana que no es posible y que no hay nadie que nos ame en verdad. Yo puedo llegar a amar a costa de la verdad. Es decir, tú eres un grosero, tú eres un patán, tú eres un falto de detalles conmigo, tú eres un... Pero a pesar de eso, yo te amo. Entonces, yo puedo llegar a amar a alguien olvidándome de la verdad. Es decir, a pesar de la verdad. A pesar de esta verdad, yo te amo. Eso lo podemos hacer. Negociar la verdad o renunciar a la verdad por amor. O puedo hacer lo contrario. Por causa de la verdad y de lo que tú eres, yo no te puedo amar. Porque tú eres así, tú eres así, tú eres así, yo no te puedo amar. Pero ¿podrá alguien amarme no a pesar de lo que yo soy, sino amarme en verdad como yo soy?
Y eso es lo que nuestro texto nos dirá esta mañana. Oremos al Señor. Señor, que tu palabra que ha sido leída esta mañana venga a nosotros de una manera, Señor, que podamos ser conmovidos, desafiados, animados, a considerar, Señor, que tú has venido lleno de gracia y de verdad. Y que lo que hemos recibido de esa gracia y de verdad y de esa gloria que hemos contemplado en ti es gracia sobre gracia, que es lo que se ha derramado sobre nosotros. Pedimos que tu palabra venga y que sea como espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo del alma, hasta los tuétanos, hasta el corazón, escarbe lo más profundo de nuestra alma y nos permita conocerte a ti. Te pido, Señor, como oraba esta mañana, que tu palabra sea como un limpiavidrios que nos permite verte a ti más como tú eres, más claramente, más precioso, más grande, más deseable, más como un tesoro que como una cosa o como una persona lejana, que te vea, Señor, como tú eres. Llévate toda distracción, Señor, de nuestra mente, llévate todo aquello que nos robe de este momento en tu palabra y consérvanos en ti para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Espíritu de Dios, tú que has sido dejado para guiarnos a la verdad, guíanos esta mañana a toda verdad. Pedimos tu presencia en medio de nosotros y pedimos tu dirección sobre el predicador y sobre los oyentes. Te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos de nosotros llegamos a conmovernos con historias de personas que llegan a vender su fortuna, todo lo que tienen, e internarse en lugares donde hay pobreza y servir a los más pobres y necesitados. Nos conmueve pensar, por ejemplo, en la historia de San Francisco de Asís, un hombre rico cuyo padre era millonario y le dejó una gran fortuna y que despreció esa fortuna, vendió todo lo que tenía con tal de ir a servir a los pobres y los más necesitados. Se despojó de todas sus riquezas, no le importó la fortuna de su padre, dijo: papá, yo no quiero eso, yo quiero entregar mi vida a servir a los demás y a Dios en la vida de los demás. Y nos parece escandalosa esa idea de personas que hacen eso. Madre Teresa de Calcuta, como una mujer, ¿cierto?, decide dedicar su vida a lavar pies, como una mujer decide dedicar años de su vida a curar pies podridos de mendigos en una ciudad de la India, como una mujer dedica toda su juventud y su vida a curar heridas, a vagabundos, porque que nadie da un peso. Y nos sorprenden esas historias. Escuchamos misioneros aquí hablar, que van al Amazonas o que van a las regiones alejadas, a los indígenas, y llegan en helicópteros que no saben ni siquiera si se los van a comer o no, y llegan con sus hijos, y llegan allí, se internan, donde no hay educación, no hay servicios públicos. ¿Qué futuro les espera a esos muchachos? Y nos asombra todo esto, de cómo alguien puede hacer un sacrificio como estos. Pero cuando leemos un pasaje como estos, que nos expresa tal vez la cosa más gloriosa cuando tenemos que hablar de sacrificios, que es que el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo carne. El Verbo por el cual todas las cosas fueron creadas. Aquel cuyo tiene el universo en sus manos y en su poder. Aquel que por su palabra dijo: sea la luz, y la luz fue. Aquel que dijo: sea la noche, y la noche fue. Aquel que es el dueño de toda criatura. Aquel que es el dueño de todo el universo, de todas las estrellas. Ese se vino a vivir en esta carnita y en estos huesitos. Pero cuando vemos eso nos parece como tan común, como tan sin significado, como tan normal. Pero piense por un momento, es Dios que se vino a ser un ser humano como nosotros, que se vino a vivir en medio de esta realidad de carne débil y mortal. Juan inicia el verso 14 mostrándonos esa verdad. Hasta el verso 13 Juan nos ha enfrentado ante la realidad de que Jesús es Dios. Él es el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Por medio de Él, todo lo creado vino a ser realidad. Es decir, Él es Dios sobre todo. Pero no solamente es Dios sobre todo, sino que a partir del verso 14 Juan nos va a mostrar otra realidad de la persona de Jesús. Él no solamente es Dios, Él no solamente es el dueño de todo, Él no solamente es el creador, sino que Él es hombre. Y esto fue muy importante y es muy importante recordárnoslo.
Y en la historia temprana de la iglesia tuvo que luchar contra herejías como el docetismo, que veían a Jesús como fue tan extraordinario, como vivió una vida tan extraordinaria haciendo milagros, señales, caminó sobre el agua, decían no puede ser un ser humano, no puede ser un hombre, tiene que haber sido como un holograma, como un Pokémon Go, ¿cierto? Que está por ahí en las calles y uno puede verlo como un holograma y decir, ay, ahí está. Y muchos llegaron a ver a Jesús de esa manera. Pero lo que Juan está afirmando en el Evangelio es, Jesús no es un holograma, Jesús no es un espíritu que andaba por ahí. Jesús fue un hombre de carne y hueso. Tan humano que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 46, Juan pone a Jesús y lo ubica en una ciudad. Y la gente pregunta, ¿podrá venir ¿de dónde es Jesús? De Nazaret. Y la gente se pregunta, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Yo no sé qué pueblito de Antioquia o de este país usted diga, de allá no sale nada. Puede salir algo bueno y usted puede completar la frase para no ofender a ninguno aquí, pero puede salir algo bueno voy a hablar de mi tierra, puede salir algo bueno de Coyaima, ¿cierto? Como de un lugar que uno dice, no pasa nada por allá. Juan nos quiere mostrar el lugar de procedencia de Jesús para decirnos, Jesús ni siquiera, en ese lugar donde nació Jesús, no ha nacido nadie importante. No es tierra de escritores, no es tierra de artistas, no es tierra de cantantes, no es tierra de futbolistas, allá no se da nada. Si hay un lugar donde nazca gente corriente, es Nazaret. Y de allá viene Jesús. Está tan interesado Juan en mostrarnos la humanidad de Cristo, que lo que él quiere mostrarnos al decirnos esto, su procedencia vino de una ciudad donde solamente viene gente corriente. Y por eso la gente se pregunta, ¿podrá acaso venir algo bueno de allí? Jesús es tan humano que Juan nos lo sigue mostrando en el capítulo 6, verso 42, como un hombre de familia. No es su padre José, el carpintero, y su madre María y sus hermanos. Es tan humano que Juan nos trata de mostrar cuál es la familia de Jesús. Tal vez Jesús en su infancia ayudó a su papá en la carpintería, era tan humano que tal vez se cortó algún dedito con el serrucho, no sé, vivió entre nosotros y tenía un papá que era un carpintero, una mamá, y la gente lo veía como un niño normal, no lo veían por allá como un objeto extraño que todo el mundo iba a visitar, como una aparición, no. Jesús era humano, ser humano, el Verbo se hizo carne. Para las demás personas también Jesús era percibido de la misma manera. Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? Principal entre los fariseos, capítulo 3 del Evangelio de Juan nos va a introducir a Nicodemo. Nicodemo ve a Jesús y ¿qué es lo que ve en él? ¿Cómo lo llama a Jesús? Maestro, rabí. ¿Qué es lo que ve Nicodemo en Jesús? Un maestro, como aquel, un enviado de Dios, pero al fin y al cabo un hombre. Más adelante en el capítulo 7, cuando él ve a Jesús y Jesús va a ser juzgado por las causas que está haciendo por los fariseos, él le dice a sus compañeros fariseos, si este hombre va a ser juzgado, tiene que ser juzgado en un juicio como cualquiera de los otros. Tiene que ser llevado a un tribunal porque es un hombre cualquiera. Capítulo 19, cuando Jesús muere y resucita, Nicodemo pide el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, para perfumarlo, para cuidarlo. ¿Por qué? Porque para Nicodemo Jesús era un hombre normal, sí un maestro, pero finalmente un ser humano. Así que Juan nos va a insistir durante todo el Evangelio en esta verdad central de nuestra fe, que Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo hombre. Juan también nos muestra vez tras vez que Jesús fue un hombre sujeto a padecimientos como los nuestros, a emociones como las nuestras. Juan nos muestra a un Jesús que se entristece. Juan nos muestra a un Jesús que llora. Juan nos muestra a un Jesús que le da ira, ¿cierto? Y quita las mesas de los cambistas que estaban en el templo corrompiendo. Nos muestra a un Jesús solitario que sufre de soledad. Nos muestra a un Jesús que está sujeto, que le da alegría cuando pasan ciertas cosas, que se angustia hasta la muerte. Así que Juan también nos muestra que Jesús tuvo emociones humanas como las tuyas y como las mías. Así que cuando llegamos a Dios con la pregunta, ¿acaso Dios puede entenderme? Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne. Claro que Dios puede entenderte. Claro que Dios sabe lo que es sufrir. Claro que Él puede entenderte. Dice el libro de Hebreos que ¿acaso tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades y de nuestras tribulaciones? Dice Hebreos, no, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse por nosotros porque fue tentado, probado en todo, pero sin pecado.
Jesús vino a esta tierra y vivió, nació de una mujer y creció en un hogar común y corriente de una tierra donde no venía ningún famoso y donde no se esperaba absolutamente nada bueno. Creció allí en esta tierra, en esta región de Nazaret, para mostrarnos finalmente que Él se puede identificar con nuestras realidades. Así que cuando tú vienes a Dios y dices, ay Dios, usted no me puede entender porque usted es Dios, ¿qué va a sufrir usted? Juan capítulo 1, verso 14, recuérdalo en tu alma en esos días en que tú sientes que Dios no te entiende. Jesús se vino a vivir a esta carnita y a estos huesitos. Y Él también, al igual que tú, se entristeció. Él, al igual que tú, fue traicionado. Él, al igual que tú, fue decepcionado por sus seguidores. Él, al igual que tú, sufrió por el pecado de otros. Otros que hablaban a las espaldas de Él, que le decían, ay maestro, y le echaban palmitas y después crucifícalo. Él vivió eso que tal vez tú estás viviendo y sufriendo. Así que cuando te preguntes, ¿podrá Dios entenderme? Mira a Jesús, Dios hecho hombre. La gloria de Jesús es básicamente eso, que se vino y se encarnó y Él puede entenderte, porque Él se vino a vivir entre nosotros como un ser humano cualquiera de nosotros y vivió y sufrió al igual que nosotros el pecado de otros sobre nuestra propia vida. Así que lo primero que nos dice este texto es que el Verbo se hizo carne. Y la primera pregunta que nosotros tenemos es, ¿Dios puede entenderme? Este evangelio grita, sí, porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no solamente se hizo carne, sino que dice que habitó entre nosotros. Jesús no solamente vino en carne y se guardó como un ermitaño, se fue a un convento, a un lugar, a una montaña oscura y allá buscaba a Dios. No. Esa no fue la forma en que nos fue entregado el Salvador. El Salvador no vino y nació y lo escondieron para que nadie lo viera, para que nadie supiera quién era Él, para que nadie lo pudiera tocar, porque Él es el ungido del Señor y nadie lo puede tocar. A diferencia de muchos que hoy en día nadie los puede tocar, nadie los puede saludar porque se les pierde la unción. Jesús no. Jesús vino y no solamente nació en carnita y en huesitos, sino que dice el texto y esa es la expresión, puso su tienda entre nosotros, puso su carpa, se vino de camping con nosotros, puso su carpa entre nosotros. Ahora bien, ¿a qué les suena eso? ¿En qué otro momento de la historia hemos leído que Dios pone su carpa entre su pueblo? ¿Les recuerda algo? ¿No? ¿No se arriesgan? ¿En algún otro momento de la historia Dios puso su carpa entre nosotros? ¿Sí? ¿Cuándo? Éxodo dice lo siguiente. Éxodo 25. Después me harán un santuario, un tabernáculo, para que yo habite entre ustedes. Es imposible leer el Evangelio de Juan sin hacer las conexiones, porque el mismo Juan las hace con el Antiguo Testamento. Es imposible poder leer Juan, o por lo menos este prólogo del Evangelio de Juan, sin necesariamente tener que ir y ver el Antiguo Testamento. Lo hicimos la semana pasada y lo vamos a hacer hoy. Pero básicamente lo que Juan está diciendo es que así como Dios en un momento de la historia vino y puso su carpa, puso su tienda, puso su lugar, su habitación dentro del pueblo, en un lugar que llamábamos tabernáculo, en un lugar que se movía y que Dios ordenaba que se movía, así como Dios vino a vivir en medio del pueblo, en un lugar llamado tabernáculo, en Jesús, Dios también se vino a vivir entre nosotros. Juan vuelve sobre la divinidad de Jesús, porque nos recuerda o nos hace pensar que ese tabernáculo en el cual Dios moraba en el Antiguo Testamento, ahora es una verdad. Eso era una sombra de lo que ahora es una realidad en la persona de Jesús. Dios se viene a vivir con su pueblo. ¿No les parece extraordinario eso? Que Dios se venga a vivir con nosotros. Y ese es el mensaje del Evangelio, porque el mensaje de la religión es todo lo contrario. ¿Qué nos dice la religión? Tienes que esforzarte, tienes que hacer buenas obras, tienes que ayudar a los pobres, tienes que hacer esto, pórtate bien, no robes, no mates, no fumes, no tomes. Y tal vez haciendo esas cosas tú puedas llegar a alcanzar a Dios. Haciendo eso tal vez tú puedas llegar a ser al cielo, puedas llegar al cielo como quien escala una escalera para llegar a Dios a través de sus esfuerzos. Pero lo que el Evangelio nos dice es todo lo contrario.
que el Evangelio es la decisión de Dios de venir a vivir como un hombre entre los hombres. No es una escalera para subir a Dios, sino es una escalera por la cual Dios descendió y habitó entre nosotros y decidió venirse a vivir entre nosotros. Así que el Evangelio es la buena noticia no de las cosas que yo tengo que hacer para llegar a Dios, sino es cómo Dios descendió a estar con nosotros. Y eso es extraordinario. Dios se vino a vivir con nosotros. Y Juan dice, básicamente lo que Juan está diciendo es, eso es lo que tenemos en Jesús, la presencia de Dios entre los hombres. Juan sigue conservando esa imagen del tabernáculo y dice que no solamente que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, sino que hemos contemplado ¿qué? Su gloria. Hemos contemplado su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el tabernáculo? Que era un lugar donde Dios habitaba y que era tan complejo que nadie podía entrar allí, que había tanta presencia de Dios, tanta gloria que nadie podía entrar. Mire lo que dice por ejemplo Éxodo 40, hablando del tabernáculo. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Este era el mismo lugar donde habitaba Dios y era tanta la presencia de Dios que había sobre ese lugar que ningún ser humano podía entrar allí. La gloria del Señor llenaba ese lugar y estaba tan llena que no le cabía, ahí sí como decimos a veces del estadio, ni un alma. Literalmente estaba tan lleno de Dios que no le cabía ninguno de nosotros. Ni siquiera Moisés, profeta de Dios, podía entrar a este lugar. Él es santo y el hombre Moisés pecador. Nadie podía habitar con esa gloria. Pero lo que Juan nos está diciendo es que nosotros sí hemos contemplado esa gloria. ¿Notan el contraste? Mientras que Moisés no podía ni siquiera entrar a ese lugar, Juan dice, ¿saben una cosa? Nosotros lo hemos contemplado esa gloria. En el tabernáculo nadie podía entrar, pero en Jesús, que es la habitación de Dios, es el tabernáculo, cuando Dios se vino a vivir a nosotros en Jesús, Juan dice, ¿saben una cosa? Yo vi su gloria y comí con esa gloria y le partí el pan y comí de la misma copa y caminamos juntos por las polvorientas calles de Galilea y nos sentamos a jugar un ratico y jugamos, no sé, boliche o lo que fuera que jugaran en esa época. Viví con la gloria, estuve con la gloria, contemplamos la gloria de Dios. Así que en ese sentido es mucho mejor este tabernáculo que nosotros tenemos, porque la presencia de Dios del Antiguo Testamento era algo lo cual los seres humanos no podíamos ni siquiera llegar a percibir o tocar. Pero en Jesús nosotros hemos contemplado la misma gloria de Dios. Juan dijo, yo he caminado con Él, yo he comido con Él, yo he estado con Él. Ahora bien, usted puede decir, pues afortunado de ellos, afortunado de Juan, de Pedro, de Mateo, que caminaron con Jesús, pero yo no. No es cierto. Ustedes recordarán más adelante el Evangelio de Juan nos va a decir que cuando Jesús se fue, Él oró al Padre y oró para que el Padre enviara a otro consolador, uno de la misma clase, el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios viniera a vivir en medio de nosotros. ¿Y sabe dónde está el tabernáculo ahora? ¿Dónde está la presencia de Dios? En ti. Tú eres templo de Dios. Eres templo de Dios porque aquí en el creyente vive alguien que se llama Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nos dice Corintios y las cartas. Eso nos debe volar la cabeza. Si a duras penas me aguanta mi esposa, mi mujer, Dios se vino a vivir conmigo. Se necesita mucho para eso. Se necesita mucho para pensar que Dios venga a vivir en mi corazón. Que Dios haya decidido venirse a vivir en mí. Y así lo hizo. Envió su Espíritu Santo y está en medio de nosotros. Así que tú también contemplas la gloria de Dios en la presencia del Espíritu Santo en ti. Juan nos está diciendo, Jesús no solamente se hizo hombre, se vino a vivir con nosotros y nosotros podemos contemplar su gloria. Contemplamos su gloria y los creyentes en Cristo vivimos esa realidad. Vemos la gloria de Dios. Nosotros la hemos contemplado, la hemos abrazado, hemos caminado con esa gloria. Dice Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó habitar en él
con toda su plenitud. Dios decidió habitar en toda su plenitud en la persona de Jesús. Jesús es la gloria misma de Dios, la presencia de Dios, que en el pasado fue prefigurada en una nube, vimos hace 8 días, una nube de fuego. Así fue prefigurada la presencia de Dios, que fue prefigurada en un tabernáculo que era la habitación de Dios. Lo que Juan nos está diciendo es, esos símbolos han llegado a ser una realidad en la persona de Jesús. Él es la nube, Él es la habitación de Dios, Él es el verdadero tabernáculo. En Él se cumple plenamente eso que antes eran símbolos imperfectos de la presencia de Dios entre su pueblo. Y Juan dice, y estuvo entre nosotros, y está por su Espíritu Santo entre nosotros. Hasta aquí lo que Juan nos ha dicho entonces es que Jesús es Dios hecho hombre. Él es completamente hombre y completamente Dios. Y eso es muy importante en nuestra confesión de fe. Nosotros afirmamos en nuestra confesión de fe que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. ¿Basados en qué? Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí es donde se nos muestra que sí, Él es Dios, completamente Dios, no un pedacito de Dios, Dios enteramente. Él era desde el principio, pero a la vez que Jesús es 100% hombre, como Juan nos ha mostrado esta mañana. Pero va más allá de eso y señala a Jesús como la presencia de Dios entre los hombres, que estuvo en símbolos como el tabernáculo y la nube. Eso es lo que el verso 14 nos comunica a nosotros. Llega el verso 15 y vuelve el texto sobre el testimonio de Juan. Si usted lee el verso 15, Juan dio testimonio de él y empieza a dar testimonio de él. Vamos a saltarnos hoy el verso 15 porque todo lo que tiene que ver con Juan el Bautista y el testimonio de Juan lo vamos a retomar dentro de 8 días para ver el rol de Juan y lo que Juan quería mostrarnos al mencionarse y al incluir a Juan el Bautista en esta historia. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a saltar al verso 16. Dice que en el verso 14 termina diciendo que hemos visto su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y verso 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que hemos recibido de Él? Gracia sobre gracia. ¿Cómo se ha manifestado esa gloria de Jesús en nosotros? A través de la gracia y la verdad. Note que la expresión se repite 2 veces. Verso 14, al final, lleno de gracia y de verdad. Y verso 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesús es la gracia y la verdad. Y en Jesús la gracia y la verdad se toman de la mano y se vuelven un binomio inseparable. Ahora bien, ¿no les parece que es muy difícil que esas dos cosas puedan estar juntas? Que parecen como dos cosas que no se pueden reconciliar, como el agua y el aceite. ¿Cómo es posible que la gracia y la verdad se junten? Déjenme ilustrárselo con una historia, un caso de la vida real. Hace algunas semanas, la profesora de Martín me puso una nota en su cuaderno. Martín está yendo al jardín. Y la nota describía algo como que Martín se ha vuelto intolerante. Eso fue ya hace algunos meses. Y le pegó a un compañerito. Parece que el compañerito le había pegado, entonces Martín lo que hizo fue empujarlo. Entonces, hablen con él. Entonces yo, claro, una oportunidad aquí de predicar el evangelio, yo le voy a hablar a mi hijo. Entonces sí, fuimos en el carro y le pregunté qué pasó. Le pegué a yo no sé quién, a Jerónimo, bueno. Entonces, yo dije, esta es una oportunidad. Yo le dije, hijo, la Biblia nos dice que nosotros no debemos devolver mal por mal, sino que si nuestro enemigo nos da una cachetada, yo pongo la otra mejilla. Tú puedes hacer eso porque es lo que Dios ha hecho contigo. Tú eres un enemigo de Dios y Dios en Cristo Jesús te ha amado, siendo tú su enemigo, y nos ha enseñado que nosotros debemos amar a nuestros enemigos también, ¿cierto? Así que cuando tu amiguito te pegue, tú no le debes pegar, tú no debes devolverle a alguien mal por mal. Entonces yo dije, no, la hice, mejor dicho, ya mi hijo va a ser un santo a partir de ese día. Llegué a la casa y 5 minutos después Martín levanta la mano y le pega a la mamá en la pierna, como alegando. Entonces, él sabe que hay 2 cosas que merecen pao pao,
¿cierto? Varita de la corrección. Una de esas es la grosería, ¿cierto? Y que él sea así. Y el berrinche también. Entonces, él sabe que esa es la verdad. Lo que tú mereces por tu acción es que yo te castigue, que yo te discipline por tu acción. Porque tú te has salido del círculo de la obediencia y Dios dice que si tú eres obediente te va a ir bien y vas a vivir muchos años en esta tierra. Y yo quiero eso para ti. Entonces lo que yo hago a través de la varita es traerte al círculo de la obediencia. Entonces esa es la verdad. Pero yo le he acabado de decir a mi hijo que cuando alguien pega yo no le debo pegar. Historia de la vida real. ¿No les parece que es muy difícil que la gracia y la verdad caminen juntas? ¿Cómo hacer que la gracia y la verdad se junten? Esa es la gloria de Jesús. Esa es la gloria de Jesús, porque en Jesús es la única persona y la única realidad donde esas dos cosas que parecen a veces tan complejas se hacen una sola. Yo les decía que es imposible leer el Evangelio de Juan sin ir al Antiguo Testamento. Y va a ser imposible entender qué significa gracia y verdad sin ir al Antiguo Testamento, porque esta expresión gracia y verdad no es la primera vez que aparece en la Biblia. Es una expresión tomada del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, hizo un pacto con el pueblo de Dios. Dios le dijo al pueblo: yo seré su Dios, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, yo les voy a entregar eso por posesión, yo los voy a bendecir, ustedes serán mi pueblo, especial tesoro, la niña de mis ojos, yo los voy a amar, pero ustedes tendrán que cumplir fielmente todos los mandamientos que yo les he escrito. Y Dios les mandó 2 tablas de la ley con el resumen de toda la ley, 10 mandamientos. Entonces, el pueblo ante esa realidad, el pueblo responde. Y en Éxodo capítulo 24, el pueblo dice lo siguiente: haremos todo, Éxodo 24, verso 7, para los que toman nota, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. ¿Con base en qué? En estas palabras. ¿Cuáles palabras? Nosotros obedeceremos. Entonces el símbolo de la sangre básicamente es diciendo: si no cumplimos esto nos va a pasar lo mismo que le pasó a esta sangre, de donde salió esta sangre, así tiene que pasar. Es decir, hay que morir, ¿cierto? Viene el castigo, viene la muerte. Entonces el pueblo le dijo: listo Dios, vamos a hacerle. Vale, va para esa. Tú serás nuestro Dios y nosotros te obedeceremos. Pasa el tiempo, no mucho tiempo, y llegamos al capítulo 32 de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Y encontramos la narración del famoso becerro de oro. El pueblo se cansa de esperar a Moisés, que porque Moisés no ha bajado con las tablas, y dicen: necesitamos hacernos un ídolo. Reúnen todo el oro que ellos han tenido, que han sacado de Egipto, que Dios se los dio, y con esas cosas que Dios les dio, se preparan un ídolo. Y hacen un becerrito de oro y lo adoran, y dice que le ofrecen sacrificios, capítulo 32, verso 6, que madrugan, le presentan holocaustos y sacrificios de comunión. Y el verso 7 dice, el verso 6 al final, luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el pueblo ha dicho en el capítulo 24, sí Señor, haremos todo lo que tú nos has dicho. Pero llegamos al capítulo 32, Moisés sella ese pacto con sangre, conforme a las palabras que el pueblo ha dicho, lo haremos. Y en el capítulo 32 el pueblo desobedece a Dios. ¿Qué debe hacer Dios? ¿Qué debe hacer Dios? Dios ha hecho un compromiso con el pueblo. Dios le ha dicho: ustedes van a ser así, si ustedes obedecen esto, yo les voy a bendecir. Pero el pueblo falla el pacto. ¿Qué debe hacer Dios? Versículo 9 del capítulo 32 de Éxodo. Ya me he dado cuenta, dice Dios, que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, Moisés, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una nación grande. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que merece esta rebelión es
muerte. Porque la paga del pecado de este pacto lo hemos sellado con sangre. Y como la parte que ha fallado es Israel, Israel debe morir y los voy a destruir en mi ira. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es justo. Porque Dios es santo. Y si Dios no lo hiciera, Dios sería injusto. Porque Él es el juez del universo. Él es el único que está por encima del bien y el mal. Y Él es el que puede juzgar con justicia. Y si ve que alguien ha hecho lo malo y ha fallado un pacto, un compromiso, lo que viene inmediatamente es ¿qué? Juicio. Así que esa es la verdad. ¿Qué debe hacer Dios? Nos sigue mostrando Éxodo 32 que Moisés intercede delante de Dios y le dice: Dios, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Y dice verso 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Gracia. Entonces, ¿esta es la verdad? Verso 14, gracia. Bueno, entonces si Dios muestra gracia, pues va a ser injusto. Porque si dice que no lo va a destruir, pues entonces está siendo impune, está dejando un pueblo en la impunidad. ¿Qué hace Dios? Verso 33 de Éxodo. El Señor le respondió a Moisés, 31. Volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que los perdones de su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces diríamos, ahí está la solución, pues que los perdone, ¿cierto? Y ya. Pero el Señor responde a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. De nuevo, Dios dice, si alguien ha pecado, la justicia que merece eso es que lo borre de mi libro, es decir, que muera, porque ese es el pago por el pecado. No hay otro camino, yo no puedo ser injusto. Entonces, ahí está la tensión. Llega el capítulo 34 de Éxodo, Dios le da una nueva oportunidad al pueblo de Dios, Moisés vuelve a subir la montaña con las tablas de la ley y miren lo que dice. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí como lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en una nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, esto es lo que dice Dios: el Señor, Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y todos decimos, ese es nuestro Dios, ¿cierto? Él es clemente, Él es compasivo, Él es lento para ira, grande en misericordia, amén. Pero, hay un gran pero después, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, sí, Dios es lento para la ira, sí, Dios es grande en misericordia, claro que sí, tenemos a un Dios bueno y poderoso, maravilloso, lleno de gracia, amén, pero Dios no puede dejar sin castigo al culpable. ¿Por qué? Porque Dios es santo y porque Dios es justo, porque su carácter demanda eso, y Dios no puede simplemente hacerse el de la vista gorda y decir, siguiente. Eso lo hacen nuestros jueces injustos, pero nuestro juez supremo no puede llegar a hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Dios, desde el principio, diseñó un sistema que permitía que la verdad de Dios, que es que Dios no dará por justo, por inocente al culpable, sino que tiene que haber alguien por el cual recaiga la culpa y pague el precio por el pecado. Tiene que haber muerte porque el pacto fue sellado con sangre. Dios, en su gracia, diseñó un sistema de verdad, un sistema llamado el sistema de sacrificios, donde un animalito inocente que no tenía que ver nada en el asunto, una ovejita, y yo sé que esto es un escándalo en esta época donde, como nos decía el pastor Diego hace algunos días, los perros ya no son personas y las ovejas tampoco, ¿cierto? Ya no son animales, sino son personas. Poner la ovejita en un altar y degollarlo, rociar esa sangre, poner mis manos sobre él en símbolo de que finalmente mi culpa la recibe el animalito
Y finalmente Dios hace dos cosas. Muere uno por mi culpa, el animalito, y Dios me muestra a mí el perdón de pecados y su gracia. Ese es el sistema de sacrificios. ¿Pero qué tenía que pasar? Todos los días y una vez por año, y un sistema gigantesco donde tenía que pasar vez tras vez esa realidad. Era algo imperfecto porque sí, el pueblo hacía eso, pero después volvía a pecar. Es decir, no había una solución definitiva para este tema. Siempre tenía que pasar porque el pueblo no se podía purificar, el pueblo no cambiaba, el pueblo seguía en su misma realidad de pecado porque el problema del pueblo estaba dentro de su corazón. Siempre buscaban lo malo, así que esa es la realidad. Pero lo que estaba haciendo este sistema de sacrificios, como lo que estaba haciendo la nube, como lo que estaba haciendo el tabernáculo, es señalarnos que después vendría algo que sería perfectamente la nube de Dios, perfectamente el tabernáculo de Dios y perfectamente el sacrificio de Dios. Y esa es la persona de Jesús de Nazaret, quien es el sacrificio último por nuestros pecados. Así que en Jesús vemos que la gracia y la verdad se toman de la mano. En la gracia de Dios, Dios aplazó en un sentido el juicio sobre la humanidad, pero en su verdad Él tiene que cobrarla. Tiene que cobrar la deuda. Muchos de nosotros hemos malentendido el perdón de Dios, porque ¿qué decimos? Ay no, Dios es tan bueno que Dios te perdona. Y como que eso es así como que Dios pasa de agachadito que Dios no lo ve. Dios no puede hacer eso. Dios no puede amar sin verdad. Dios nos va a mostrar gracia, pero gracia y verdad. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible gracia y verdad? Porque recuerden, yo puedo amar a costa de la verdad. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, pero yo decido renunciar a estas verdades de lo que tú eres y amarte. Pero Dios no puede hacer eso, porque Dios es justo, porque Dios es santo y porque Dios es verdadero. Y Él no va a renunciar a la verdad. ¿Cómo? La persona de Jesús. Es en la persona de Jesús que la gracia y la verdad vienen a ser una misma realidad. Déjenme ilustrarles esto con el siguiente ejemplo que lo he usado anteriormente. Estás en un tribunal. El juez es Dios. Él es el juez del universo. Él está por encima del bien y del mal. Y Él es el único que puede juzgarte a ti por tu pecado y tu maldad. Tú has pecado. Tú has pecado. Tú has hecho lo malo delante de Dios. Yo espero que todos los que están aquí son conscientes de eso, que todos hemos pecado, ¿sí o no? Y si no, haga un poquito de memoria. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Es decir, todos somos culpables delante de Dios. Entonces, Dios, que es el juez justo, me tiene a mí allí sentado en la silla de los acusados y Dios tiene que dictar una sentencia. ¿Qué es la sentencia que merece mi pecado? La muerte. ¿Por qué? Porque hubo un pacto, entramos, y ese pacto fue por medio de la sangre y la paga del pecado es la muerte. Dios, como el juez, puso la sentencia y la sentencia es la muerte. Pero Dios es bueno, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia y Dios está en esa situación. Yo quiero mostrarle la gracia, yo quiero amarlo y no condenarlo, pero a la vez yo necesito mostrar que soy verdadero, que soy santo, que soy un juez justo. Entonces, desde la eternidad se trazó un plan. Y el plan era que Dios mismo iba a venir en algún punto de la historia para cumplir todas las promesas que se habían dado y que habían prefigurado y que eran sombra de lo que ahora en Cristo es realidad. Que iba a venir el mismo Hijo de Dios, se iba a hacer un hombre y por eso tenía que ser un hombre. Por eso Jesús es 100% hombre, porque Él tendría que representarnos perfectamente a nosotros los seres humanos. Si Él solamente hubiera sido Dios, pues no hay chiste, porque Dios no puede pagar por Dios, tiene que ser un ser humano que nos represente. Entonces lo que hace la persona de Jesús es decir, le dice al Padre, Padre, yo soy un ser humano, yo puedo pagar por esa persona, júzgame a mí por esa persona. Entonces, yo soy quitado de ese lugar de juicio y Jesús se sienta y el Padre dice, tú has vivido como un hombre y así como el pecado entró a la humanidad por un hombre llamado Adán, en la Biblia existe lo que se llama representatividad. Por la persona de Jesús, por la justicia de un solo hombre, los demás hemos sido declarados justos.
Entonces Dios dice, listo, este es un segundo Adán. Y lo mira su hoja de vida, y la hoja de vida del Hijo de Dios es como uno de un cordero sin mancha, que no ha cometido ningún pecado, tal cual como el Antiguo Testamento lo necesitaba, un cordero sin mancha. Dice, este es el gallo para esto. Y lo pone allí, lo sienta y descarga Dios sobre su propio Hijo toda la ira que merecían nuestros pecados. Toda la culpa que tú y yo teníamos, toda la responsabilidad y el juicio que tú y yo merecíamos, recayó ese día en la historia sobre la persona de Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera que por eso Jesús decía en la cruz del Calvario, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios en ese momento en la cruz no estaba siendo Padre para Jesús, estaba siendo el juez justo del universo, y en la persona de su Hijo estaba juzgando la maldad humana. Así que cuando vemos a Jesús en la cruz, tenemos que estar viendo que toda la ira de Dios está recayendo sobre Él. Él está llevando en su cuerpo, en ese costado traspasado, en esas manos laceradas, en esos pies clavados, toda la ira de Dios sobre el pecado. Allí no solamente hubo un sufrimiento físico, hubo el sufrimiento del pecado completo del pueblo de Dios. Allí Jesús estaba representándonos a nosotros. De tal manera que Dios en Jesús está siendo justo, santo, 100% verdad, como dice el Antiguo Testamento en Éxodo 34, verso 6 al final. Dios es Dios de misericordia y de fidelidad, lleno de amor y fidelidad. Esa palabra fidelidad se traduce también como verdad, y es de allí donde Juan toma esta expresión gracia y verdad. Dios está siendo totalmente justo porque está descargando su ira sobre Jesús, pero a la vez está siendo lleno de gracia. Porque por medio de la fe en Jesús, yo que era quien debería recibir eso, viene sobre mí la gracia de Dios. Tú eres un pecador. Juan capítulo 3, verso 17 nos va a decir que, el 16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, y decimos sí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, pero el verso 17 dice que aquellos que no han creído están ¿qué? Condenados. Y esa es nuestra verdad. El hombre sin Cristo está condenado, condenado por su pecado, condenado, puesto a ir a la ira de Dios y para que la ira de Dios recarga sobre él. ¿Por qué? Por su pecado, por su maldad. Esa es nuestra verdad. La verdad de Dios es que Dios es un juez santo, justo y que no dará por inocente al culpable, y Él tiene que juzgarnos. Jesús pagó el precio de esa verdad. Jesús pagó el precio de tu verdad, eres un pecador, y Jesús pagó el precio de que Dios era santo y tenía que juzgar eso. Jesús recibió la verdad y pagó por la verdad, tu verdad, la verdad de Dios, y tú y yo recibimos la gracia de Dios. La gracia de Dios. En Jesús, por eso el texto dice que de su plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia. Porque por gracia Él fue a la cruz a morir, y de esa gracia nos ha derramado a nosotros en nuestro corazón. Nosotros vivimos esa realidad. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Conclusiones para terminar esta tarde. Número 1, Jesús es Dios hecho hombre. Y como Jesús es Dios hecho hombre, Dios te puede entender. Y no hay sufrimiento, no hay pena, no hay dolor para el cual tú puedas señalar a Dios como que Él no puede comprenderte. Él sabe eso. Él sabe lo que es perder a un ser querido. Él sabe lo que es sufrir el pecado de otros sobre nosotros. Él sabe lo que es el abandono. Él sabe lo que es la traición. Él sabe absolutamente tu dolor y Él te puede entender. Así que si tú estás en sufrimiento esta mañana, en dolor, y te estás preguntando, ¿acaso Dios puede entender lo que yo estoy sufriendo y viviendo? Este texto grita, te entiendo, porque el Verbo se hizo carne. Y tú puedes venir a mí, y tenemos en Jesús un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros, que sí puede entendernos y entender nuestro dolor. Por eso Él se vino a vivir entre nosotros. Jesús se vino a vivir con nosotros, y entonces jamás aquellos que son hijos de Dios podrán expresar que están solos. Nunca estás solo. Aunque tu esposo o tu esposa te haya abandonado, aunque tus hijos se hayan ido de casa, aunque estés viviendo soledad profunda en tu alma, déjame decirte, no estás
solo, porque Dios puso su tienda en medio de ti, en la persona de Jesús, pero ahora en la persona de su Espíritu Santo, que puso su morada y su tienda en tu corazón, que es templo del Espíritu Santo. Dios siempre está y estará contigo. No estás solo, no temas. Dios está contigo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Él se vino a vivir entre nosotros. 3. Jesús es lleno de gracia y de verdad. Dios hizo justicia en Él. Él pagó la deuda, como cantamos esta mañana. Él la pagó. Todo debo a Él. Nada de temer. Dios pagó la deuda que tú tenías y tú recibes por la fe su gracia salvadora. Eres un pecador sin Cristo y estás condenado sin Cristo. Esa es tu verdad. Y te lo digo no como quien te quiere juzgar, sino como quien te quiere dar la verdad. Dios es santo y es un Dios justo, y tu pecado va a ser juzgado, y la paga de tu pecado es la muerte. Esa es la verdad acerca de Dios. Tu verdad es que tú eres un pecador. La verdad de Dios es que Dios es un Dios justo y no dará por inocente al culpable. Pero en la persona de Jesús, Él pagó el castigo de esas dos verdades, tu verdad y la verdad de Dios. Y nosotros hemos recibido la gracia por medio de la fe. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Es así entonces que la gracia y la verdad, eso que yo no puedo hacer perfectamente con mi hijo, porque yo no puedo conciliar perfectamente la gracia y la verdad. A veces le daré un poquito de gracia, a veces le daré un poquito de verdad. Pero la única persona donde las dos cosas fueron completamente saciadas y ciertas fue en la persona de Jesús. Porque Dios te ve a ti y lo que Dios ve de ti hoy en día es a través de la persona de Jesús. Y Dios te ve como perfecto, como santo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él pagó todos tus pecados, los de hoy, los de ayer y los de mañana. Esa es el Evangelio, esa es la verdad del Evangelio, esa es la gracia de Dios sobre nosotros. Si no, no se llamara gracia. Si tuviéramos que hacer algo para merecer eso, no sería gracia, pero también es verdadero. Tú necesitas confesar que el sacrificio de Jesús es real y verdad y creer en Él, porque Dios es verdadero. El perdón de Dios no consiste simplemente en que Dios cerró los ojos y te perdonó. Dios no puede hacer eso. El perdón de Dios no es eso. El perdón de Dios no es simplemente que yo no, ya pedí perdón y ya, no. El perdón de Dios es que Dios tiene que juzgar tu pecado. Y en la persona de Jesús, Él lo juzgó. Y por la gracia de Jesús, tú fuiste perdonado porque Él pagó la deuda. Así que la gracia sí es gratis, pero es muy costosa a la vez. Es gratis para ti, pero le costó al Hijo de Dios su vida. Así que lo que es gratis para ti tuvo un gran costo para Dios, porque Dios no puede dejar impune el pecado del hombre. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él, venir a Jesús, quien es gracia y verdad de Dios, y dejarte abrazar por su gracia y su verdad. Reconocer tu verdad, reconocer la verdad acerca de Dios, y por la fe en Jesucristo abrazar la gracia por la cual eres perdonado y reconciliado con Dios. De tal manera que ya tú puedes vivir en la misma gloria de Dios todos los días y estar inmerso en la gloria de Dios, porque Dios se ha venido a vivir contigo. De su plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia. Una aplicación final antes de orar, y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nuestras familias. Es muy difícil para nosotros vivir en la gracia y en la verdad. Para muchos, nosotros lo que somos como iglesia, somos muy radicales. Y para muchos les parece que, uy, no, eso allá es cierto, eso es así, sé pastor. Para otros somos muy laxos. Les parece que como que, ¿cierto? Muy livianitos, muy livianitos. ¿Saben una cosa? Así tiene que seguir siendo. Porque predicamos la gracia y la verdad. Y mientras prediquemos la gracia y la verdad, para algunos vamos a parecer muy radicales y para otros vamos a parecer muy laxos. Así que eso es esta iglesia. A veces te va a parecer cosas que tú dices, predicamos la gracia y la verdad. Predicamos que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte y que Dios te ama y que no hay nada tan malo que tú puedas hacer para que Dios te ame menos.
pero predicamos también la santidad de Dios y que Dios juzgará el pecado y que tú eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Gracia y verdad. Igual con nuestras familias y en la relación con nuestros hijos. Va a ser difícil que vivamos eso, pero vas a tener que aprender a navegar en los dos mares. A veces mostrarle gracia a tus hijos, a veces mostrarle la verdad, a veces darles tu misericordia, dice mi hijo, tu misericordia. A veces no se las damos. Vamos a tener que aprender a navegar en esas dos realidades. A veces sí, a veces no. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien sí nosotros disfrutamos la gracia y la verdad completamente. ¿Qué tal si oramos al Señor y nos ponemos de pie y terminamos esta mañana en adoración al Señor? Y aquellos que se están preguntando si Dios los puede entender, responden a Dios ante la palabra de Dios. Aquellos que se están sintiendo solos y están sufriendo en soledad y que sienten que Dios no está con ellos, ¿qué tal si respondes a Dios con lo que has escuchado esta mañana? ¿Qué tal si adoramos a aquel que todo lo pagó y que ya no debo nada? Que si me uno por la fe en Cristo Jesús, mi deuda ha sido cancelada. Por eso es una buena noticia, de lo contrario no sería buena. Porque si dependiera de mí algo en mi salvación, pues yo lo echaría a perder. Pero no depende de mí, es la gracia de Dios hecha realidad en Jesús. Pero la gracia no es falta de justicia. La gracia es que Dios hizo justicia en Jesús, que Él pagó el precio, que no hay impunidad, que el Dios justo y santo cobró todas las deudas y descargó toda su ira en la persona de Jesús. A causa de la verdad de que yo soy un pecador y a la causa de la verdad de que Él es un Dios santo y no puede dar por inocente al culpable. Y lo que hemos recibido, porque Jesús pagó por el costo de esa verdad, es gracia. Gracia sobre gracia. Señor, te adoramos a ti. Y ayúdanos, Señor, a considerar la belleza de la obra de Cristo, que es tan perfecta. A amar la escritura de cómo, Señor, aquello que era sombra en el Antiguo Testamento, ese tabernáculo, esa nube, esos sacrificios que tenían que hacerse vez tras vez, ese tabernáculo que nadie podía entrar porque era inaccesible, esa nube que nadie podía tampoco acceder, cómo todo eso vino a ser una realidad perfecta en la persona de Jesús y cómo eso simplemente nos señalaba a la necesidad de que eso fuera una verdad completa en Jesús. Y ahora en Jesús hemos disfrutado la nube de Dios, la presencia de la luz de Dios, como veíamos hace 2 semanas. Hemos disfrutado, Señor, la tienda de Dios entre nosotros, Jesucristo hecho hombre. Y hemos disfrutado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, gracias por eso y por permitirnos a nosotros conocer la belleza de tu revelación y poder abrazar hoy la gracia y el perdón que hay en Cristo Jesús. Que podemos venir delante de ti, Señor, y saber que tú nos entiendes, porque tú te encarnaste, porque tú viviste como un ser humano como nosotros y estuviste sujeto al sufrimiento por causa del pecado de otros que te entregaron, que te traicionaron, que te defraudaron, que hablaron a tus espaldas, que te tuvieron envidia. Todo eso tú lo sufriste, que lloraste porque perdiste a un amigo, que sufriste porque te estabas enfrentando ante la muerte y tenías angustia de pensar que tus días iban a terminar. Así que tú nos puedes entender, Señor, que viviste la soledad porque aún tu mismo Padre te abandonó en la cruz. Así que tú sí nos puedes entender, Señor, y abraza esa gracia de Dios esta mañana, de que Él sí te entiende en tus necesidades, en tu realidad. Abraza la gracia de Dios de que tú no estás solo, que sí, Él se fue, y en medio de la desesperanza que sentían los discípulos porque Él se iba a ir, Él les dijo: pero tranquilos, es necesario que yo me vaya y vendrá otro consolador, no los dejaré solos, les enviaré a uno como yo, que venga y no solamente viva entre ustedes físicamente, sino que se venga a vivir en ustedes, para que ustedes lleguen a ser templo de Dios, para que ustedes puedan estar en mí y yo en ustedes.
vivimos en Dios, inmersos en su mar, en su océano, como cantábamos esta mañana. Y Él es nuestro y nosotros de Él. No estás solo, no estás solo, ni estarás solo jamás, porque Dios se ha mudado, se ha trasteado a vivir contigo en tu vida, en tu casa. No estás solo. Que puedas esta mañana percibir su presencia en medio de tu vida y de tu realidad. Te adoramos, Padre, porque hoy disfrutamos de la gracia sobre gracia derramada en Jesús. No una gracia barata que simplemente tú nos dijiste, te perdono, vete y ya, sino una gracia, Señor, que por causa de quién eres tú, tuvo que ser verdadera y tú nos amas en verdad. Porque no es simplemente que tú nos dejes ir y ya, es que tú nos ves a través de Cristo Jesús y nos ves justos por Jesús. Y sí hay justicia, y sí hay verdad, y sí hay gracia en ti. Y lo que nosotros recibimos es la gracia de Dios, gracia sobre gracia, derramada sobre nosotros, hombres y mujeres imperfectos, que no podemos asegurarte, Señor, que nunca más lo haremos y volveremos a fallarte, pero que tenemos un deseo profundo basado en la gratitud y en la conmoción de nuestro interior por ese amor, de vivir para ti, de jamás desear desagradarte y de jamás desear, Señor, darte la espalda cuando tú nos diste tus manos, tus pies, tu costado, tu vida, tu sangre en la cruz. Que nuestra obediencia proceda de una gratitud y una conmoción en nuestro interior por la obra de Cristo. Seamos tan conmovidos por ese amor profundo, ese amor en verdad que tenemos en Cristo, que nosotros queramos vivir como personas también verdaderas y agradándote a ti. Te adoramos a ti, el que todo lo pagó. ¿Y qué tal si respondemos a Dios conforme a lo que Él nos ha mostrado, con este himno que nos invita a reconocer que Él todo lo pagó y que ya nada debemos, que no hay virtud en mí, que mi virtud viene de Él? Adoremos al Señor juntos esta mañana y así terminamos.